En Vivir Felizmente le daremos voz a aquellos que han experimentado desafíos en su salud mental y han encontrado el camino del crecimiento. Cada historia nos recordará que no estamos solos en este viaje y nos inspirarán a buscar el equilibrio en nuestra propia vida. Todos hemos tenido episodios que nos han alterado nuestra salud mental, porque tu salud mental tiene que ser siempre lo más importante de todo. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a Vivir Felizmente y hoy un capítulo espectacular que vamos a tener. Hoy estoy acompañada de una persona especial, Jessie. Jessie, hoy nos vas a contar una gran historia, pero primero presentate. Jessie, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Bueno, es un gusto de verdad tenerte hoy en nuestro programa, porque para hacer la introducción de lo que vamos a hablar hoy, no sé si a ustedes les ha pasado, a ustedes como las personas que nos escuchan, o algún familiar, algún hermano, mamá, abuelo, y han pasado por esa parte de nuestra vida cuando nos dan un diagnóstico que no lo teníamos porque nadie lo tiene planeado, algo así en la vida, pero que no lo esperábamos. Esa es tu historia, Jessie, en una oración, en un resumen de una oración, pero sé que eso es muchísimo más y lo que pasaste, este proceso que pasaste ha sido un proceso de mucho tiempo, de muchos ingredientes que no conocías, pero ahora estás acá, estás bien, estás sana y hoy nos vas a contar cómo fue esa experiencia, Jessie. Bueno, yo quería compartir un poquito de mi historia para ver si me encantaría que ayudar personas que estén pasando por lo mismo. Mi proceso fue cáncer de cervix. En agosto cumplo un año de mi diagnóstico. No lo esperaba, creo que nadie se espera, ¿verdad?, recibir un diagnóstico de esos. Cuando me dijeron que tenía cáncer, para mí fue incrédulo el proceso, ¿verdad? Lo recibí después de que mi cuerpo, de un embarazo que lo pasé muy feliz a pesar de la edad, muy bien. Me tenía que hacer pruebas, ¿verdad? Quería ponerme la T porque ya no iba a tener más hijos y me tenía que hacer el monocapa. Entonces yo dije, bueno, aprovechemos. En ese momento el doctor me dice que todo se ve muy bien. 22 días después aproximadamente estoy recibiendo una llamada donde me dicen que mi monocapa salió alterado, donde tengo una displasia grado 3 y me recomiendan hacerme biopsia y una colposcopía. 25 de julio me estoy haciendo exámenes donde la doctora me dice que efectivamente tengo una lesión extensa. Sin embargo, cuando recibimos ya resultados de la biopsia, nos confirman que tengo un carcinoma in situ. En ese momento yo nunca había escuchado eso, no sabía nada y ya me dicen que es un cáncer localizado, donde el pronóstico es bueno por estar localizado. Inmediatamente cruzo a llevar mi proceso, ¿verdad? Inicio mi proceso de diagnóstico en la caja. Inicia el camino a lo desconocido, porque Sí. realmente iniciaste el camino a lo desconocido. Y es que para que tal vez nos entiendan un poquito, ¿qué es un monocapa? Bueno, el monocapa es un método diagnóstico, es un papanicolau que todo el mundo conoce, el que nos hacemos para el cáncer de cuello uterino y que debemos hacernos siempre. Y la displasia, bueno, la displasia no siempre es de cuidado, pero no es un cáncer como tal. Claro, a Jessie, a vos te dijeron, bueno, tenés una displasia. Ok, una displasia, ya me imagino que vos buscaste que era una displasia, porque me imagino que no sabías qué era eso y con qué se come, ¿verdad? No sabemos qué es eso. Y ya cuando vemos, bueno, es una displasia, eso se trata, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero llega ese reporte final a donde dicen, bueno, no es displasia lo que yo tengo un cáncer. ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Tú te acuerdas? Ese día que te dijeron eso, ¿qué pensaste? En el consultorio médico, la doctora me puedes tener 1000 dudas. En ese momento no, ninguna, ninguna, porque estaba procesando inicialmente el diagnóstico. Cuando salí del consultorio sí lloré con mi esposo y dije, bueno, vamos a ver qué sigue, porque
era desconocido y normalmente asociamos el cáncer con muerte y esa es la realidad, ¿verdad? Sin embargo, yo me di cuenta en mi proceso que no era así, que lo satanizamos y nos asustamos, pero no era ese no era mi camino era diferente. Venían cosas desconocidas, pero estaba como lista para enfrentar lo que venía. Sin embargo, pasé por momentos buenos, por momentos malos, ¿verdad? Claro que me asusté, sí, pero siempre fui muy optimista, pero tuve mis rachas de llanto y de enojo, puede ser, pero en ese momento estaba lista para lo que viniera, por mí, por mis hijos, por mi familia, porque sabía que me faltaba mucho todavía. Una vez que te dan ese diagnóstico, me imagino que ya te trasladan a un hospital, ya no se puede manejar eso en un consultorio, ya pasamos a otro nivel diferente. ¿Cómo fue esa etapa? ¿Cómo fue ingresar a un hospital? ¿Cómo fue estar en un hospital? Y yo sé que tal vez es una pregunta que van a hacerse, ay, pero hay mucha gente que nunca ha estado en un hospital y hay mucha gente o que también ha estado, uy, y toda la gente, uy, sí, yo me acuerdo de cómo fue, uy, esa etapa, cómo fue vivir, porque uno no está acostumbrado a ese tipo de cosas, porque uno no quiere. O sea, al último lugar, donde vos querés ir, es un hospital, ¿cierto? Cierto. ¿Cómo fue esa parte? Se volvió casi mi segundo hogar el hospital. Eran citas, consultas, exámenes. Yo ingresé al hospital, ¿verdad? Mi primer diagnóstico fue muy bueno. Era un carcinoma in situ, estaba localizado. Entonces, lo primero que se iba a hacer era un LIP. Un LIP es un tratamiento que se hace, un procedimiento, ¿verdad? Donde lo que hacen es buscar esa lesión y la cortan. Voy, me hacen el tratamiento, la doctora muy positiva, Jessica, vamos a cortar más de lo que se ve, esperemos que hasta aquí llegue, ¿verdad? Entonces estábamos muy positivos del tratamiento, pero yo en mi proceso siempre fui una mujer desesperada, entonces yo era de las que siempre iba a buscar mis resultados de biopsia antes de que el doctor me viera, siempre fui así, entonces cuando ya sé que está mi resultado de la biopsia, voy y lo saco y resulta que me doy cuenta que me detectan un tumor maligno. Claro, en ese momento ya me asusté porque un tumor maligno, ¿y eso ahora qué es? ¿Cómo es? Voy y busco a la doctora, ¿verdad? Y ya me dice, no, Jessica, no fue lo que esperábamos con el procedimiento, vas a tener que ya entrar a la parte de oncología, ¿verdad? Y ya es como más fuerte, porque ya voy donde ya están los pacientes con cáncer. Entonces era parte de mi proceso de asimilar lo que venía. Cuando llego a esa primera consulta, mi expectativa era súper alta y yo quería que me dijeran todo, quería una sesión de 1 hora que me explicaran todo. Sin embargo, esa cita no fue lo que yo esperaba y sufrí mucho. Fue parte ¿Por qué, Jessy? ¿Por qué sufriste? ¿Qué esperabas vos en esa cita? esperaba como que me explicaran como niña kinder, que me explicaran qué era el tumor maligno, cómo, qué seguía, qué iba. Sin embargo, el doctor me dijo, ¿tenés cáncer? Y yo, sí, pero un tumor maligno, es un cáncer. Y yo, sí, pero que sigue. Lloré, ese día sí lloré, fue de los días más duros porque mi expectativa era muy alta, quería como, parte de mi camino fue buscar empatía en el hospital, ¿verdad? Buscar un doctor que me viera como Jessica y no como la paciente con cáncer de cervix. Entonces al sentir como ese consultorio frío, cáncer, y yo sí, entonces me sentí muy triste, me sentí perdida en ese momento. Yo ahora que sigue, fui de las personas que busqué empatía en el hospital, pero entonces como no la conseguí en el hospital, empecé a buscar médicos externos, ¿verdad? De clínicas privadas, hospitales privados, y quería buscar un médico que me acompañara en mi proceso de cáncer, que me guiaran todo mi camino. En ese momento, cuando yo salgo de la consulta, de los días más duros que viví en mi proceso, digo, no, yo voy a buscar una segunda opinión
efectivamente busco en la clínica privada, ¿verdad? Una doctora que me ve, me hace otro examen y confirmamos que la lesión es más extensa de lo que inicialmente creemos. En la parte, me habían dicho que me hiciera un segundo LIP. Cuando voy a esta cita, después de mi consulta privada, el doctor se da cuenta que efectivamente yo no soy candidata para otro LIP. Es cuando me refieren a hacerme una histerectomía. La histerectomía, bueno, que es cuando te quitan el útero y a veces quitan ovarios, en tu caso no fue así, pero ya que bueno, el útero es un tema porque independientemente de la causa, a nosotros las mujeres nos cuesta lidiar con esa pérdida del útero. No sé si es un tema de arraigo femenino o si vos sentís como me están arrancando la parte reproductiva, me están quitando algo que fue valioso, que albergó una vida, y a veces cuando eso pasa, no, a veces no ni siquiera lo pensamos, pero sí nos genera como un duelo también, y nos genera duelo eso, nos genera duelo lo que estamos pasando, la crisis de no saber, y yo no sé si a vos te pasó, pero nos embarga la pregunta, ¿y qué va a pasar? Y voy a entrar acá, ¿y qué me va a suceder? ¿Qué sucedió contigo? De hecho, pasé por las etapas del duelo. Normalmente pensamos o relacionamos el duelo con la pérdida de algún familiar, ¿verdad, amigos? Sin embargo, nos damos cuenta que el duelo es perder salud, perder hasta un noviazgo, un matrimonio, hay un duelo, perder un trabajo. Entonces, en ese momento yo había perdido mi salud, entonces estaba viviendo un duelo donde estaba enojada, estaba triste, estaba angustiada por el futuro, ¿verdad? Cuando llego a hacerme esta histerectomía, voy positiva porque sé que era lo que me iba a mantener bien todavía. Entonces no voy asustada, voy tranquila, con la esperanza sí de que mi proceso terminara ahí, ¿verdad? Que eso era lo que me tocaba y hasta ahí. Sin embargo, cuando me hacen histerectomía, efectivamente me quitan el útero, ¿verdad? Me quitan las trompas, me dejan los ovarios, esperando no tener menopausia precoz, ¿verdad? Claro. Entonces, todo bien, salí de la operación, una recuperación me fue bien, por dicha, y Jessica, que no aprendió, ¿verdad? Va a buscar resultados de biopsia. Entonces voy y saco mis resultados de la biopsia y es una hoja con no sé cuántas líneas y mi aliado en muchos de mis resultados fue el internet. Él era el que yo, San Google diría, porque entonces yo iba y decía, buscaba mi diagnóstico y buscaba, pero no podía poner todo mi resultado porque eran demasiadas cosas, entonces ponía una parte, una palabra clave, algo ponía yo para que me guiara en mi proceso o anticiparme antes de mi consulta para ya estar preparada a lo que iba. Sin embargo, no fue mi mejor aliado, ¿verdad? En ese momento, cuando veo esta biopsia, veo tantas líneas, entonces yo ahí, ¿y esto qué es ahora? En ese momento le escribo a la doctora que me había visto, ¿verdad? Yo, mira, necesito que me veas urgentemente porque mi resultado, estoy asustada, ¿qué significa? Parte de lo que sufrí en ese momento fue que, mensaje de texto, la doctora me pone, ¿estás curada? Estás curada fue la palabra. Podés esperar a la cita de diciembre en ese momento. Entonces, qué bueno. Entonces, en mi familia, mi esposo, conversamos con mi hijo, le decimos, ya su mamá no tiene cáncer. Entonces, estábamos contentos, ya esperando nada más la Celebrando cita. prácticamente. Celebrando, esa es la palabra. Entonces, esperando a la cita de diciembre para que nada más me dijeran que ya estaba libre y que podía seguir mi vida normal. Cuando llego a esta cita en diciembre y al posoperatorio, me vuelve a revisar el doctor y me dice, Jessica, tenés una lesión que no me gusta. En ese momento yo me quedé en blanco. Yo no pregunté, no lloré, no nada. O sea, dejé que el doctor me volviera a tomar una biopsia. Cuando salí de la consulta, fue cuando dije yo, ¿qué pasó? Y me preguntaban, cuando yo comenté que tenía otra lesión, ¿y en dónde? Y yo no sé, no pregunté, no dije, no, nada.
porque ya esta persona me había dicho que estaba sana, entonces ¿cómo yo iba a procesar en esa consulta que no había sido así? Y seguí en mi camino buscando consultas externas, acudí a otro médico y ya le comento mi caso y me empieza a hablar de quimioterapia tópica, de otros tratamientos, entonces me quedo más tranquila porque viene Navidad, vienen vacaciones, ¿verdad? Y no íbamos a estar con la ansiedad de todo este tiempo que sigue. Entonces me quedo tranquila, pero vuelvo, cuando ya están mis resultados de la biopsia nuevamente, voy y los saco y veo mi reporte de ahí estaba otra vez, ahí estaba el cáncer, ahí seguía el cáncer. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué sigue? Entonces pasamos de tener un carcinoma in situ a pasar un carcinoma microinvasor. A ese diagnóstico en ese momento era un cáncer invasor, o sea, ya estaba empezando a invadir mi cuerpo. Entonces, como en tan poquito tiempo habíamos pasado en estos diagnósticos? De una displasia, a un carcinoma in situ, de un carcinoma in situ, a un carcinoma invasor. Microinvasor, luego uno invasor. Y yo decía, esto va demasiado rápido. Entonces, ¿qué está pasando, verdad? Porque sabemos que cuando ya se vuelve invasor hace la metástasis, ¿verdad? Entonces, yo ahí quedé como, ok. Como en shock. Ajá. Entonces, ahora volví a buscar otro médico. Volviste a buscar vez. otro médico. Jessy, en eso, ahí cuando ya, ok, ya, en ese brinco de etapas, porque han sido un brinco de etapas, llega a ser, bueno, ya es un cáncer como invasor. ¿Qué entendiste vos de eso? O sea, vos, Jessica, cuando te dicen eso, es un invasor. Ok, ¿qué te dijo a vos ese diagnóstico, Jessica? Yo pensé que entonces, sin buscar en internet, ¿verdad? Porque yo dije, ya está en otra parte de mi cuerpo, fue lo que pensé. Ya, ya no era lo que inicialmente pensaba, como que, ay, sí, se puede tratar, es como una enfermedad normal, es una diabetes que no se trata, es una hipertensión que no se trata, el cáncer es eso, entonces nada más hay que tratarlo. Sin embargo, cuando yo iba pasando de estas etapas, yo lo sentí rápido, yo dije, bueno, ya no era lo que esperaba, ¿verdad? Lo que inicialmente creía. Entonces en ese momento, claro, me asusté, dije, bueno, vamos a ver qué sigue. Busqué otra vez consulta. ¿Volviste a buscar otro médico nuevo? Ya eran como ¿cuántos? ¿Como cuatro? Cuatro médicos. ¿Y por qué no te quedaste con el anterior? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué te hacía a vos cambiar de médico? Porque esa parte me llama muchísimo la atención. ¿Qué te hizo buscar ese cuarto médico? ¿Qué no tuvo el tercero, el que había sido el último? Que eventualmente dice, no, yo necesito buscar otra cuarta opinión, otra cuarta persona que me diga qué. Durante todo mi proceso yo buscaba empatía, buscaba que el doctor que me viera como Jessica la mamá, como Jessica la esposa, como Jessica la amiga, como la compañera de trabajo, quería que me viera como eso y no como esa etiqueta que me habían puesto paciente con cáncer de cervix, que no la quería. Entonces buscaba en un doctor eso. Entonces cuando esta doctora me dijo, estás curada, y yo le vuelvo a escribir a esta doctora y le digo, mira, es que me pasó esto. Me dice, no tengo espacio. Era diciembre. Me dice, tengo espacio hasta abril. Entonces yo dije, no puedo yo estar con mi biopsia aquí y esperarme yo hasta abril para que me vea. Entonces sentí que esa no era la persona que me iba a ayudar en mi proceso, porque entonces entendí que no era la que me estaba dando el acompañamiento que yo quería, que me llevara de la mano, que estuviera conmigo en cada etapa del proceso. Entonces entendí que no era ahí. Entonces decidí buscar este otro doctor para ver si era el que me acompañaba en lo que me quedaba del camino, porque todavía me quedaba camino por recorrer. Te quedaba un diagnóstico más complejo que tratar. Sí. Cuando te hicieron ese diagnóstico, Jessy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después de eso? ¿Fuiste a esa cuarta persona? ¿Qué pasó en ese cuarto médico? Ese doctor me mostró empatía, ¿verdad? Me vio como Jessica, me explicó, en ese momento me dice, vos no sabes lo que pasa, pero yo sí. Entonces me dio confianza también cuando ya revisó todo mi expediente. En ese momento me habla de una segunda cirugía,
pero me habla que es una cirugía un poco compleja, que no es cualquier médico que la realiza. Él me recomienda o de una vez me dice, no, tu caso debería ir al Consejo de Oncología del hospital, ¿verdad? Para que ya entre el conjunto de especialistas ellos definan mi futuro, definieran ahí mi futuro. Días después estoy recibiendo una llamada de él, pero antes de eso también él me marcó porque me dice, Jessica, el cáncer necesita dos cosas, me dice, necesita sangre y necesita tiempo. La sangre no se la podemos quitar porque está en el cuerpo, pero al cáncer no le podemos dar tiempo. Entonces en ese momento sentí eso que había buscado, que alguien que me entendiera y que le diera importancia a lo que yo estaba pasando en ese momento. Entonces ahí me quedé. Cuando días después recibo una llamada de este doctor y me dice que ya decidieron, ¿verdad? Que por lo complejo de la cirugía, que por el riesgo de que aunque hayan esa cirugía puede quedar una célula ahí maligna, dentro de un año no había nada que hacer. Entonces, la recomendación en ese momento o la referencia fue iniciar radioterapia. Y esa experiencia, porque la radioterapia tiene muchos efectos secundarios. No te sentís bien cuando la recibes, te cae mal, es pesada. Esa parte de sobreponerse, porque vamos a ver, Jessica aquí donde la vemos, o sea, se ve una mujer bien entera, bien fuerte, una mujer bien entrona, como dirían en otros países. Una mujer que se nota en tu mirada, en tu forma, que eres una mujer muy poderosa. Pero en ese momento, esa fuerza, esa mujer fuerte que vos me dijiste, es que todo el mundo ha pensado que yo soy una mujer fuerte. Pero ahí es como haberle encontrado un poquito de la kriptonita a Superman, porque eran cosas que Jessica no podía controlar. Sí. ¿Cómo controlaste esa parte, Jessica? El tema de la familia, el tema de tu enfermedad. Dentro de toda la parte médica, ¿verdad? Estaba la parte emocional, sí. Venía la parte emocional. ¿Cómo me sentí? Había momentos donde me sentía sola, sentía que esa Jessica fuerte no podía ser la Jessica débil, ¿verdad? Porque yo sentía que si yo me derrumbaba, las personas que estaban al lado mío también se iban a derrumbar. Y inicialmente yo decía, y tenía una traba en mi boca, yo no podía decir, tengo cáncer. Cuando lo compartía con la gente era como, no podía. Entonces, claro, me tocó trabajar la parte mental también, entender que existe la salud mental, que eso iba a ayudar a mi recuperación, que eso iba a ayudar a mi cuerpo, que eso iba a ayudar a mi mente, mi parte emocional. Entonces empecé también a trabajar la parte emocional en ese momento porque eran diagnósticos, eran pruebas, eran exámenes, pero no le había tomado importancia a mis emociones en ese momento. Fue cuando empecé a trabajar en eso. Me sentí sola en algún momento, no conocía a nadie que tuviera cáncer, que compartiera lo que yo sentía en ese momento. Entonces, para mí era muy difícil conversar del tema con las personas que quería, con mi familia, con mis amigos, porque creo que sentía que nadie me entendía, nadie sabía lo que estaba sintiendo en ese momento. Y en el momento que también quería llorar, que quería enojarme, sentía que la gente tenía miedo a mi alrededor, miedo a lo que yo sentía, y sentí como una barrera, sentí cierta barrera, no en el mal sentido, sino que creo que la gente, no sé si era por miedo también, a realmente involucrarse en el proceso, a realmente saber lo que Jessica estaba sintiendo, ese miedo, ese temor, a veces quería llorar y no, ¿cómo voy a llorar si yo siempre he sido una mujer fuerte? ¿Cómo voy a mostrar a los demás que yo estoy triste? Y no me di permiso a ser esa débil, entonces siempre traté de ser fuerte para los demás, para no derrumbar a los que estaban al lado mío. ¿Te sirvió? ¿Te sirvió ser así? ¿Te sirvió no darte ese permiso? ¿Te ayudó? Después, al final, sentí que no, porque entonces
Sentía que entonces quería empatía después también, cuando me sintiera mal, cuando me sintiera triste, pero como siempre había sido fuerte, entonces creo que la gente no entendía que tal vez necesitaba algo diferente de lo que siempre había necesitado, porque siempre era yo la que acompañaba, siempre era yo la que estaba dando consejos, siempre era yo esa persona. Entonces se me volvió la tortilla y sentí que la gente tenía miedo a demostrarme cariño o a estar conmigo. Entonces me sentí sola. Mi pilar fue mi esposo estuvo ahí, mi familia estuvo ahí conmigo, pero también sentí esa barrera a decir, mira, estoy asustada. Y eso era mi otra pregunta que te iba a hacer. ¿Cómo manejaste el miedo? Porque no me vas a decir que no tuviste, claro que tuviste miedo. Estoy segura que tuviste miedo. Mi relación con Dios, porque también hay una parte con Dios, ¿verdad? Fue de silencio. ¿Te enojaste con Dios? Fue silencio. Yo decía, no tenemos nada que hablar. Ni Dios ni yo tenemos nada que hablar. ¿Por qué? Porque usted sabe lo que yo siento. Usted sabe lo que yo estoy sintiendo. ¿Para qué se lo voy a decir? Entonces, por mucho tiempo tuvimos ese silencio. No le pedí que me sanara, no le pedí que me curara, no le pedí nada. ¿Perdiste la fe? No. Pero yo sentía que yo no tenía por qué decirle nada si él sabía lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Entonces, dije, no. Y después dije, bueno, está la fe, pero después también decía, pero está la voluntad de Dios. Entonces era como ese conflicto mío entre la fe y la voluntad, y que entonces si yo pido, pero si no es la voluntad de Dios, entonces ¿para qué voy a pedir? Entonces vieras que fue muy curioso mi proceso con Dios, porque sí, mucho tiempo no le dije, no le pedí, ya después fui entendiendo, ¿verdad? Y en cada etapa de mi proceso, agarrándome de la mano de Él, sabiendo que era la voluntad de Él también es tenerme aquí hoy, y yo sé que para otras cosas. Entonces fuimos sanando como esa relación poco a poco, porque al inicio cero Era un silencio. silencio, de esos silencios incómodos que uno Sí, dice. Jessy, vos me dijiste, y esto fue antes de entrar aquí propiamente al programa, me dijiste que buscaste ayuda, que buscaste terapia, que hiciste terapia o haces, no sé si haces todavía. En esa terapia que llevaste, si yo te preguntara a ti, bueno, dime qué aspectos de esa terapia o de esa ayuda o lo que recibiste, decís, bueno, esto y esto a mí me ayudó en este proceso. bueno, es importante, ¿verdad? La terapia, la salud mental, entendí en ese momento que era el que me iba a ayudar también a llevarme de la mano en el camino, porque todavía me faltaba camino por recorrer. Fui aprendiendo a perdonarme, porque tal vez en ese momento cuando yo quería empatía a la gente, pensaba, ¿será que yo no fui así? ¿Pensabas que era como un karma? O sea, como Sí, sí, la vida me está devolviendo algo que yo no he hecho. exactamente, eso sentí. Entonces, tenía que perdonarme, pero entendí que tenía una oportunidad, o sea, que podía ser mejor amiga, podía ser mejor hermana, mejor esposa, mejor mamá. Entonces también entendí que tenía una oportunidad, que era afortunada de tenerla. Entonces me hizo ver lo que yo era, las cosas que podía mejorar, que tenía una segunda oportunidad, que tenía derecho a sentirme mal, que tenía permiso para llorar, que tenía permiso para sentirme triste, para sentirme cansada, porque la radio no es un proceso fácil. Entonces sabía que, entonces aprendí a perdonarme, ¿verdad? Y a decir, bueno, siento que esta oportunidad que me da Dios, ¿cómo la voy a aprovechar? A trabajar en mis emociones, a poner mi botón de pausa, porque cuando usted también pasa por un diagnóstico, piensa muchas cosas, entonces está dándole vueltas. Puse mi botón de pausa cuando me sentía así, que tenía demasiadas emociones. Me sentaba, respiraba y decía, suave, entonces voy a calmarme, voy a manejar mejor mis emociones, qué es lo que estoy sintiendo, cómo lo voy a transmitir, qué es lo que quiero que la gente sienta. Parte de eso,
yo quería que mi experiencia sirviera para otras mujeres que están pasando por lo mismo, que se sientan solas, ¿verdad? Que digan, mira, no tengo con quién hablar, no tengo con quién llorar, tengo dudas, tengo miedos, y entendí que tal vez lo que yo había pasado, la búsqueda de empatía, el buscar mi amigo internet, ¿verdad? Que no era mi mejor aliado. Entonces la parte de salud mental me guió por ese camino donde yo quería buscar cómo de lo que me había pasado podía ayudar a otras mujeres y a otras familias, porque siento que también el entorno de estas mujeres puede ser eso, miedo. Miedo a decirle a mi esposo cómo me siento, miedo a decirle a mis hijos cómo me siento, o decirle a mis amigas cómo realmente me siento. Y las personas que están del otro lado, también recibir esa parte, darnos ese permiso mutuo de sentirlos ambos, de sentir miedo, ¿sí? O si tengo ganas de llorar, llore a la par mía, no pasa nada, no tiene que decirme nada, no tiene que decirme todo va a estar bien, tranquila. Es un momento y creo que es liberador para el alma también, ese momento, porque si no empezamos a llenarnos de todas estas cosas y es peor después explotar, ¿verdad? En tantas emociones. Entonces, darnos ese permiso de sentirnos así en cualquier situación, porque puede ser un diagnóstico como el mío, pero puede ser otras situaciones diferentes, ¿verdad? Otro tipo, montones de enfermedades que de alguna manera nos pueden generar ese miedo, esa confusión. Y yo lo que creo es que esa conducta las mujeres a veces somos muy necias, Jessy, yo siempre he dicho, y yo me autorregaño cuando voy en el carro a veces, porque qué necias que somos, ¿verdad? De que nosotros todo lo podemos, sí, nosotros todo lo podemos, somos mujeres fuertes, eso no queda de duda, somos mujeres fuertes, que trabajamos, mamás, hacemos miles de cosas, sí, somos fuertes, pero el sufrirla también, al ser fuerte, toda persona que es fuerte en la vida le toca sufrirla y darnos ese permiso para sufrirla, porque con el gran motivo que tenías vos, que era esa enfermedad, Jessy, al fin y al cabo te hace una sobreviviente ahorita y te hace una gran valiente. Tenías un superpoder ahora que antes no lo tenías. Y yo creo que esa parte de paciencia, de buscar siempre uno el bienestar de cada uno ante situaciones tan difíciles como son precisamente una enfermedad, Jessy. Y aunque vos no lo creas y vos que estabas tan nerviosa, adivina que ya se nos acabó el tiempo de esta historia tan hermosa. ¿Cómo hemos aprendido, Jessy? Y yo creo que esa misión que vos tenías y ese objetivo de enseñarnos, Jessy, de ilustrarnos con tu experiencia. Gracias de verdad por venir, gracias por sentarte aquí al frente mío, conversarme de esto y sobre todo porque esta historia tuya, mucha gente la va a escuchar, mucha gente se va a identificar muchísimo, ya sea una persona enferma, Jessy, o ya sea una persona que está acompañando a alguien en este proceso. Así que sos una valiente y te agradezco muchísimo de verdad que hayas venido a vivir felizmente en este episodio. Ay, muchas gracias. Yo espero de verdad aportar un granito, ¿verdad?, de arena a una situación difícil que alguien esté viviendo. Y aunque seamos mujeres fuertes, tenemos derecho, darnos Total. Ese permiso de sentir, de expresar y de darnos la oportunidad de ser feliz. Así es, siempre hay oportunidades para hacerlo. Muchísimas gracias y un saludo a todos. Espero que nos sigan, por favor, en podcast, en YouTube, en este gran proyecto de Vivir Felizmente. Hasta luego, nos vemos en la próxima. Este podcast fue presentado para ustedes por Saicus.